El millonario queda sin palabras, después de que una mendiga joven responde lo inimaginable. Era una noche que ni el lujo podía esconder. La mansión relucía con cientos de luces. La alfombra roja parecía un río carmesí que desembocaba en la boca del monstruo. Alejandro Monteiro, el dueño de la poderosa cadena hotelera. Su sonrisa, afilada como cuchilla, lo teñía de arrogancia. Pero nadie esperaba lo que pasaría cuando Teresa, la simple limpiadora, de mirada firme y pasos silenciosos, entró en la gala con su uniforme impecable y un secreto que quemaba debajo de la piel. La atmósfera estaba densa, casi eléctrica. Invitados con trajes caros, relojes que costaban más que un carro, voces que susurraban poder y envidia. De repente, un estruendo cortó el ambiente. Una copa de cristal se hizo añicos en el suelo de mármol. Todos los ojos giraron hacia el foco del desastre. El silencio se caló como veneno, hasta que Monteiro, rojo de ira, apuntó sin piedad a Teresa. «Limpia eso ahora». En un instante que congeló el aire, levantó la cabeza y con voz firme y un nudo en la garganta, soltó: «Mi dignidad no es un trapo para limpiar y no se vende». El murmullo entre los presentes rugió como tormenta desatada. El efecto fue inmediato. Monteiro, apretando los dientes, hizo que la despidieran en la misma noche, sin respeto, sin nada. Pero en lugar de hundirse, Teresa desató su verdad ante el mundo. Años atrás, había estudiado Derecho, una carrera suspendida por cuidar de su madre enferma. Su rostro, marcado por el cansancio y la fuerza, se volvió símbolo de resistencia. Al día siguiente, un fax cambió todo. Teresa había contactado con un bufete que luchaba contra el abuso laboral y el acoso. Una batalla legal se encendía, con ella a la cabeza, decidida a desnudar las prácticas oscuras de Monteiro. Cada noche estudiaba documentos y en cada paso sentía el peso de los oprimidos que ahora la seguían con esperanza. Cerca del juicio, las piezas comenzaron a caer. Testigo. Pero justo cuando el ambiente alcanzaba su punto álgido, un silencio pesado se instaló. Todos aguardaban el testimonio clave. ¿Podría esa voz romper el mundo de poder que Monteiro construyó? La tensión era palpable y nadie podía anticipar lo que vendría. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La sala de juicios estaba en silencio absoluto. Todos contenían el aliento, incluso Monteiro, que un murmullo se esparció como un eco en la sala. La mujer, frágil y demacrada, hizo su entrada, apoyándose en un bastón. Su rostro, una mezcla de desgaste y determinación, llevó las miradas desde Teresa, que la observó con los ojos llenos de asombro. «¿Qué hace aquí?», murmuró, pero la madre solo pudo asentir con la cabeza. El abogado de Teresa, sintiendo la tensión en el aire, abrió la puerta a una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. «Señoría, les presento a la señoría, Elena. Ella tiene algo que decir, y les aseguro que cambiará todo lo que creían saber». La sala se llenó de murmullos nuevamente. ¿Qué podría revelar esta mujer que ya había enfrentado tanto? Elena tomó una respiración profunda. El nudo en su garganta palpitaba. «Mi hija ha luchado por años, pero yo también. Yo sé cosas sobre Alejandro Monteiro, cosas que él ha guardado en secreto». Su voz tembló, pero era por el pánico, no por la debilidad. «Yo fui su asistente personal, y no solo eso, estaba en...». La revelación era un balde de agua fría. Los rostros se giraron entre sí, el escándalo comenzaba a gestarse como una tormenta. Él
Él está involucrado en algo mucho más grande. Sobornos, esquemas ilegales. Yo fui parte de su equipo, pero también su chantaje. Una ola de horror recorrió la sala. Las palabras de Elena fueron una bomba. La gente no sabía si escandalizarse más por los actos de Monteiro o por la traición de su madre. No, eso no puede ser, gritó alguien del público, pero ella continuó, su mirada fija en Monteiro. Le quité el velo a su mundo. Vi cosas que no debía haber visto. Fui cómplice por miedo, pero no más. Mi hija merece justicia. La atmósfera cambió de tensa a eléctrica. Monteiro se levantó, furioso, rojo como un tomate. «Eres una mentirosa», vociferó, pero había un atisbo de temor en sus ojos. En ese momento, su imperio empezaba a tambalearse. Elena, con confianza renovada, confesó un secreto devastador. «Teresa no es solo mi hija. Ella es el último vínculo de nuestra familia, y también es la herencia que yo le fui a quitar a un hombre despreciable». Las palabras flotaron, como un círculo de fuego. La sala se llenó de murmullos frenéticos. Todo lo que Teresa había creído de su madre se tambalearía con esa simple frase. «¿Qué herencia?», le escuchó preguntar, temblando de incredulidad. El silencio se hizo presente. Todos esperaban una respuesta, un hilo de verdad que pudiera enmendar la confusión. Pero la única respuesta que recibió fue un gesto de su madre hacia el juez y un susurro que se perdió entre el gentío. La herencia de su padre, el hombre que te dejó a mí y que siempre estuvo en la sombra de Monteiro. Un grito resonó en la cara. La gente estalló en caos. ¿Acaso era cierto? ¿Tenía Teresa una conexión con Monteiro mucho más profunda de lo que se había imaginado? El aire estaba cargado y las miradas de incredulidad y miedo se multiplicaron. Nadie sabía cómo reaccionase ahora. Como un trueno lejano, el dolor de todas estas verdades se cernía sobre ellos. La historia de Teresa tomaba un giro inesperado, y nadie sabía las implicaciones que esto traería. La confusión convirtió a su héroe en un posible villano, y las sombras de su pasado envolvían a todos en un laberinto de más preguntas que respuestas. La sala temblaba con murmullos, un río de incredulidad que arrastraba a todos hacia un abismo de caos. La madre de Teresa, Elena, había lanzado una bomba, y el eco de sus palabras seguía reverberando por las paredes. Monteiro, visiblemente alterado, palideció. Su máscara de poder empezaba a resquebrajarse. «¿Qué herencia?», preguntó Teresa, el corazón latiendo desbocado, una mezcla de temor y esperanza. Todos los ojos estaban fijos en Elena, como si esperaran que ella desnudara la verdad oculta bajo capas de engaños. Elena respiró hondo, su rostro pálido iluminado por la angustia. «Tu padre, él no es quien pensabas. Alejandro Monteiro no solo ha sido tu enemigo, ha sido parte de nuestra familia. Lo conocí antes de su ascenso, antes de su avaricia. Fue él quien hizo que te alejaras de mí. Fue él quien me obligó a traicionarte». Teresa sintió un golpe en su pecho, como si le arrebataran el aire. «¿Qué estás diciendo? ¿Esto es una broma?». Su voz temblaba, mezclando rabia con desesperación. Los murmullos se intensificaron, un mar de murmullos ansiosos. «Lo que estoy diciendo es», Elena continuó, su mirada fija en el juez, «que Monteiro es tu verdadero padre». La revelación cayó como un rayo en la habitación. Todos quedaron petrificados. Los murmullos se convirtieron en un griterío de incredulidad. Teresa se sintió tambalear. Su mundo, hasta ese momento raquítico, se desmoronaba frente a ella, y la luz de la verdad iluminaba secretos que habían estado ocultos en sombras. «¡Imposible!», gritó alguien del público. Monteiro, furioso, se levantó del banco. «Esto es una locura. Nadie le cree. Elena, por favor». Su súplica resonó en una sala llena de escándalo. Pero Elena no titubeó. «No tengo nada que perder. He vivido con este secreto toda mi vida. Te lo dije, Alejandro, mi hija merece la verdad. Y yo por fin estoy dispuesta a darla». El coraje de su madre caló hondo en Teresa, quien sentía como si todo se deshiciera a su alrededor. Un sutil temblor recorrió la sala.
Teresa se aferró a la mesa, el frío del mármol contrastando con el fuego que ardía dentro de ella. «No, no puedes estar hablando en serio. ¿Cómo es posible?» Las lágrimas comenzaron a asomarse, mezclando la confusión y la tristeza. Monteiro intentó reponerse, pero el pánico de sus ojos traicionaba su fachada. «No es verdad, es una artimaña para desacreditarme. Ella solo quiere llamar la atención. No puedes creer nada de lo que está diciendo». Pero la certeza en la voz de Elena oprimía el aire, una verdad palpable. «Papá». Teresa soltó la palabra, como un susurro aterrador. La idea de que el hombre frente a ella, el monstruo que encarnaba su sufrimiento, pudiera ser su padre, hizo que el mundo girara. «No, no puede ser». Elena asintió, las lágrimas ahora rodando por sus mejillas. «Tu padre te necesitaba lejos, un testigo de sus crímenes. Te aparté de él para protegerte». Las revelaciones explosivas giraban como un torbellino. Teresa sintió que sus rodillas flaqueaban, y la verdad se cerraba como una trampa a su alrededor. Sudor frío recorría la frente de Monteiro. «Esto no puede ser cierto, no puede», gritó con desesperación. Y a medida que empezaba a perder la compostura, un guarda de seguridad irrumpió en la sala, interrumpiendo el caos. «Señor Monteiro, recibimos una denuncia anónima sobre sus negocios ilegales. Necesitamos hablar con usted. Está detenido». La sorpresa se transformó en pánico. Los murmullos de la sala se convirtieron en un griterío ensordecedor. La atmósfera enrarecida cambiaba rápidamente, y los ojos curiosos se multiplicaban. Teresa contempló el espectáculo, sus emociones en un torbellino. Todo se desmoronaba, y en un giro de acontecimientos que desafiaba la lógica, sus inseguridades y resentimientos se transformaban en una lucha por la verdad. «¿Es esto lo que has hecho, padre?». La palabra brotaba de sus labios, un eco de dolor y confrontación. Monteiro, rodeado por los guardias, intentó mostrar una última fachada de control. «Esto es una conspiración». Su voz se apagaba entre el caos. La mente de Teresa comenzaba a despejarse al enfrentarse a la desolada realidad. En un instante comprendió que la lucha por su propia verdad apenas comenzaba. Mientras el escándalo continuaba, un nuevo secreto se asomaba en el horizonte, uno que podría alterar todo lo que creía saber sobre su identidad y los oscuros caminos de su historia familiar. Las conexiones y traiciones estaban apenas desenredándose. ¿Qué más se ocultaba en las sombras de su pasado? La verdadera lucha por la justicia había empezado, pero la incertidumbre de lo que vendría la mantenía alerta. Las respuestas. Su madre había desnudado un secreto tan oscuro que parecía brillar en la penumbra. «¿Qué? Esto no puede ser real». Su voz temblaba, el sudor perlaba su frente. Las palabras de Elena cortaron el aire como una navaja. Monteiro, atrapado, comenzaba a perder el control. «¡Cállate! ¡Nadie puede creer eso!». Su rostro, que antes reflejaba seguridad, ahora traicionaba un miedo profundo. Pero de repente, un grito desgarrador cortó la conversación. Era Alfredo, el abogado de Monteiro, que había estado en su esquina todo el tiempo. «No es cierto, Elena no sabe lo que dice». Pero su voz temblaba, como si él mismo empezara a dudar. La tensión crecía. El juez, con rostro severo, golpeó su mazo, pero el silencio que siguió era abrumador. Las miradas se dirigieron a la madre de Teresa, que ahora temblaba, pero la determinación en sus ojos no se desvanecía. «No tengo miedo, Alejandro, es hora de que enfrentes lo que hiciste». Su voz era un susurro firme, resonando en la sala llena de murmullos nerviosos. Entonces, de repente, todos los teléfonos móviles en la sala comenzaron a sonar al unísono. Las vibraciones y los timbres interrumpieron el caos y tomaron el protagonismo. Una alerta emergente cubrió las pantallas. «Este hombre es un fugitivo. Se recompensa por información». El ambiente se heló. Alejandro Monteiro de repente se convirtió en el centro de atención, y no solo por un escándalo familiar. Miradas de sorpresa se cruzaban por la sala. Un aire de desconfianza
comenzó a apoderarse de los presentes. ¿Qué significa esto?, murmuró alguien del público, mientras la sensación de peligro se multiplicaba. Elena Apollán. ¿Qué has hecho, Alejandro? El terror comenzó a dibujarse en su rostro. Monteiro, sudando, intentó adoptar una actitud desafiante, pero sabía que las sombras de su pasado lo perseguían. «Es una trampa», insistió, con la voz más temblorosa de lo que quería mostrar. Pero sus palabras eran como arena que se escurría entre los dedos. Un reportero que había estado en la parte de atrás se levantó y gritó: «Acaban de publicar un artículo sobre la conexión de Monteiro con un escándalo internacional de lavado de dinero. Las autoridades están en camino». La revelación fue como un golpe de mazo en el pecho de Teresa. Sus piernas flaquearon. Así que todo lo que había creído, que su padre era solo un tirano, se mezclaba con la posibilidad de ser un criminal a gran escala. Su miedo se transformó en rabia. Fue entonces cuando del fondo de la sala irrumpió un hombre, una figura familiar. Era Lucas, su viejo amigo de la infancia. Pero lo que traía consigo hacía que el tiempo se detuvo. «He estado buscando». «¿Buscándola?». El desconcierto se apoderó de ella. «¿Qué haces aquí?». Pero antes de que él pudiera responder, el caos explotó. «¡Justicia!», gritó alguien en la multitud. El ambiente se encendió como una chispa en un campo seco. «Es el momento de que todos sepamos la verdad», clamó Lucas, mientras avanzaba hacia Teresa. Ella sintió un nudo en la garganta. «¿Qué verdad?». Sus ojos gritaban preguntas. «Este hombre», comenzó Lucas, señalando a Monteiro, «no es solo un magnate. Él está vinculado a algo mucho más profundo. Una red de corrupción que involucra a personas poderosas y peligrosas. Todo esto va más allá de un escándalo personal». El espacio se llenó nuevamente de murmullos tensos. Los corazones palpitaron en sincronía con la revelación. «Así que, ¿qué tiene que ver Lucas con esto?», se preguntaba Teresa, mientras todas sus experiencias compartidas con él se iluminaban con una nueva luz. «Teresa», Lucas trató de tomarla del brazo, pero ella se apartó. «No me toques». La mirada de ella era de lucha, desconfianza. Entonces él bajó la voz, revelando sin pensar lo que su corazón había guardado. «Soy tu hermano, el hijo que él nunca quiso reconocer, nacido de la relación que nunca debió existir». Las palabras cayeron pesadas, llenando la sala de horror y confusión. Cada respirar era un eco de sorpresa. Teresa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Hermano, ¿qué? Esto no puede ser». La revelación tambaleó su mundo. Todo lo que había conocido se desvanecía, y en su pecho una tormenta de emociones la abrumaba. Con el caos de gritos y susurros alrededor, Teresa se detuvo. No sabía a quién creer. Su madre había revelado secretos devastadores, y ahora Lucas intentaba añadir otro a la ecuación. Los lazos familiares se enredaban, ahora no solo con Monteiro, sino con él también. Las conexiones traían consigo la promesa de desvelar más secretos, y cada revelación era un paso más cerca de la verdad en un laberinto de mentiras. La sala parecía girar. «¿Hasta dónde llegará este día?», pensaba, mientras el temor y la rabia se entrelazaban como serpientes en su pecho. Pero la tensión era palpable y lo que vendría aún se intuía más oscuro. ¿Qué otros secretos se ocultaban en las sombras? ¿Qué más le esperaba en este camino del que ya no podía escapar? La sala parecía un volcán a punto de estallar. La voz de Lucas resonaba como un trueno, y la revelación de que era el hermano de Teresa transformaba la atmósfera. Todos contenían el aliento, esperando más. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su cúspide, algo más interrumpió el caos. Un hombre con traje oscuro y un aspecto inquietante se abrió paso entre la multitud. Sus ojos, oscuros y fríos, buscaban algo o a alguien. «Monteiro», gritó, atravesando el silencio como un golpe de martillo. La sala se volvió un mar de murmullos nerviosos. Todos giraron sus cabezas hacia el hombre que parecía un cazador vigilando a su presa. «¿Qué haces aquí?». La voz de Monteiro se alzó temblorosa, un sonido gutural que delataba su creciente pánico. El extraño se acercó, la mirada fija en él,
sin importar la reverberación del escándalo familiar. «Vengo a saldar cuentas», dijo el extraño, su voz profunda y resonante haciéndose eco en cada rincón. «Compartimos un pasado, Alejandro, uno oscuro, que está a punto de salir a la luz». Teresa sintió que el suelo se desvanecía. «¿Quién es este tipo?», se preguntaba con el corazón acelerado. La mirada de su madre se llenó de temor. Elena retrocedió un paso, apoyándose con más fuerza en su bastón. «Déjalo, Tomás, no te involucres», murmuró Monteiro, intentando apaciguar a la figura que empezaba a desatar un vendaval de caos. «¿Involucrarme? Es muy tarde para eso», respondió Tomás, su voz retumbando con un tono de desafío. «Tú y yo sabemos que no eres el único que ha ocultado secretos. Es hora de que todos sepan la verdad sobre ti». Los murmullos comenzaron a aumentar, como un eco que se extendía por toda la sala. Teresa sintió una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Qué verdad?». Sus ojos se fijaron en Monteiro, que estaba perdiendo su compostura. Ella quería saber más, entender su conexión con este desconocido. «Lo que hiciste, no lo he olvidado, y he estado esperando mi momento», continuó Tomás, acercándose cada vez más. «Hay mucho en juego, y tú, Alejandro, lo sabes bien». El ambiente se volvió opresivo. Un silencio enraicido se cernió. Todos los rostros estaban fijos en esta pelea a muerte que parecía desatarse. El sudor perlaba la frente de Monteiro. Su mirada se volvió frenética. «No tienes pruebas, nada que me pueda incriminar», trató de afirmar con una voz que sonaba cada vez más débil. Pero Tomás sonrió, un gesto que no prometía nada bueno. «Ah, no, conozco tu pequeño juego, y sabe que esto no acaba aquí. Te seguiré hasta el final si es necesario». Sus palabras eran un reto que rebotaba en la sala como un eco aterrador. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera, proveniente del fondo de la sala. Era un joven confundido y asustado. «Es cierto, lo vi todo». Todos volvieron la mirada y Teresa sintió que el corazón le caía al estómago. Sin poder contenerse, el joven dio un paso al frente. «Alejandro Monteiro está ligado a un crimen, un asesinato», exclamó, tembloroso pero decidido. El murmullo se intensificó, convirtiéndose en un griterío ensordecedor. «Yo fui testigo, sé lo que sucedió esa noche». La sala quedó en un silencio gélido. La mirada de Monteiro se llenó de furia y desesperación, al darse cuenta de que las paredes estaban cerrando a su alrededor. «Cállate, eres un mentiroso». Pero la mirada del joven no titubeaba. «No lo soy, sé que mataste a alguien, y eso no se quedará en silencio, todos lo sabrán». La realidad se precipitó sobre Teresa como un tsunami. ¿Qué más se ocultaba? Su cabeza giraba. A medida que las revelaciones se precipitaban, sentía que las conexiones entre ellos se volvían aún más espesas. Su hermano, su madre, un misterio de asesinato. Todo colisionaba como un rompecabezas frenético. «¿Qué significa esto?», pensó, mientras la sala estallaba en caos. Era posible que Monteiro, el hombre que alguna vez había considerado el enemigo más grande, estuviera sumido en algo aún más oscuro. ¿Acaso ella había sido parte de un legado de odio y secretos? Todo lo que creía y lo que sentía empezó a desdibujarse. Y mientras la atmósfera ardía con el fuego de la verdad, el chirrido de unas puertas se abrió en lo más profundo de la sala. La figura de un oficial de policía emergió, y la tensión se cortó como una hoja afilada. Queda detenido por sospechas de asesinato. El mundo de Teresa se desvaneció. Las miradas se cruzaron, la incredulidad y el horror pintaban los rostros. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo iba a lidiar con esto? La lucha por la verdad apenas comenzaba, y en medio de toda esta tormenta, la realidad de sus lazos familiares podría ser lo más devastador de todo. ¿Qué secretos más se ocultaban detrás de esas sombras? La historia solo se volvía más oscura, y la pregunta resonaba con fuerza. ¿Quién era realmente Teresa? La sala vibraba con el eco del escándalo. Todos los rostros estaban empapados de incredulidad,
y la tensión se notaba como un peso en él. El joven testigo había lanzado una acusación explosiva, dejando a Monteiro al borde de la desesperación. Pero en medio de ese caos, algo inesperado e impactante estaba a punto de suceder. 3 hombres de uniforme entraron por la puerta trasera, sus pasos resonando en el suelo de mármol. La multitud se apartó, intrigada y asustada. «¡Esta es la policía! ¡Todo el mundo en calma!», gritaron, pero el griterío ya había comenzado a desbordarse. La atmósfera era eléctrica, cada corazón latía con fuerza al instante. Teresa miró, confundida y asustada. Su madre, Elena, se encogió un poco, murmurando algo que solo ella podía escuchar. Monteiro, con su rostro pálido y sudoroso, parecía a punto de desmayarse. «No es lo que parece», gritó, levantando las manos en señal de rendición, pero su voz temblaba al intentar mantener el control. «Están cometiendo un error». Los oficiales no se detuvieron ni un segundo. Se acercaron a Monteiro, sus miradas firmes, implacables. «Alejandro Monteiro, está usted detenido por múltiples cargos: corrupción, fraude y asesinato». Un silencio profundo llenó la sala, una calma helada antes de la tormenta que se desató. La incredulidad penetraba en cada mirada, y los murmullos crecían como un torrente. De pronto, una figura apareció en el fondo de la sala, empujando a través de la multitud, su rostro dorado y decidido. Era Valentina, la hermana de Monteiro, a quien todos creían desaparecida, perdida en un mar de secretos obscuros. «¡Alto! ¡No pueden llevarlo!», gritó, lanzándose hacia adelante. Sus ojos ardían con furia. La sorpresa recorría la sala como un rayo. «¿Valentina?», murmuró Teresa, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Aquella mujer, que había estado ausente por tanto tiempo, ahora irrumpía en la escena de la manera más impactante. Monteiro, que ya no podía ocultar su angustia, enderezó la espalda como si un rayo de esperanza. «Valentina, había perdido toda esperanza de que volvieras». Pero lo que sucedió a continuación llevó a todos a un lugar oscuro. Valentina se dirigió hacia los agentes, su voz temblando ante la magnitud de la revelación. «No se lo lleven, él es inocente. Saben que esto es un montaje. No pueden atraparlo». Las palabras salían de su boca como un grito desesperado. Pero ya no había vuelta atrás. De repente, un ruido sordo rompió el murmullo. Se escuchó un disparo, seco y certero, que resonó como un trueno, congelando a todos en su lugar. El caos estalló a medida que un grito desgarrador surgía del fondo. Teresa se dio la vuelta y lo vio. Un hombre caía al suelo, la mirada perdida, mientras las manos de un desconocido empuñaban el arma humeante. El pánico se adueñó de la sala. «Todos al suelo», gritaron los policías, tratando de controlar la situación, pero ya era demasiado tarde. Valentina cayó de rodillas, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras miraba el cuerpo que aún temblaba en el suelo. Era un hombre que había estado en la sala, un testigo que soltó las palabras que cambiaron toda la narración. «Tú», murmuró Teresa, horrorizada, sintiendo el nudo en su garganta. Todo se volvió confuso. Cada rostro se mezcló con la imagen del hombre caído. Entonces, en un giro escalofriante, un hombre se levantó entre la confusión. Era Tomás, el extraño que había confrontado a Monteiro. Él también estaba empapado en sangre. La sala estalló en un caos absoluto. La respiración de Teresa se agitaba. La confusión era abrumadora. ¿Qué estaba pasando? La realidad de su mundo se desmoronaba. Los secretos que habían permanecido ocultos empezaban a salir a la luz a través de la violencia. Su madre, Monteiro, Valentina. ¿Cuánto más podían esconder? Antes de que pudiera asimilar el horror, una voz resonó en su mente, trayendo consigo un nuevo ciclo de ansiedad. ¿Quién realmente eres? La pregunta cortante de su madre parecía retumbar en sus oídos, mientras el terror y la incertidumbre se transformaban en miradas implorantes.
El eco del disparo aún resonaba mientras la sala se llenaba de humo y caos, y Teresa comprendió que la lucha por la verdad había tomado un giro increíblemente oscuro. Todo lo que creía estaba en juego, y el desenlace era más mortal de lo que jamás había imaginado. ¿Qué más tocaría descubrir? La emoción crujía como una tormenta inminente. Los secretos estaban desbordándose, y Teresa no tenía idea de lo que realmente le esperaba. La sala vibraba con el eco del escándalo. Todos los rostros estaban empapados de incredulidad, y la tensión se notaba como un peso en el aire. El joven testigo había lanzado una acusación explosiva, dejando a Monteiro al borde de la desesperación. Pero en medio de ese caos, todo el mundo en calma, gritaron, pero el griterío ya había comenzado a desbordarse. La atmósfera era eléctrica, cada corazón latía con fuerza al instante. Teresa miró, confundida y asustada. Su madre, Elena, se encogió un poco, murmurando algo que solo ella podía escuchar. Monteiro, con su rostro pálido y sudoroso, parecía a punto de desmayarse. «No es lo que parece», gritó, levantando las manos en señal de rendición, pero su voz temblaba al intentar mantener el control. «Están cometiendo un error». Los oficiales no se detuvieron ni un segundo. Se acercaron a Monteiro, sus miradas firmes, implacables. «Alejandro Monteiro, está usted detenido por múltiples cargos: corrupción, fraude y asesinato». Un silencio profundo llenó la sala, una calma helada antes de la tormenta que se desató. La incredulidad penetraba en cada mirada, y los murmullos crecían como un torrente. De pronto, una figura apareció en el fondo de la sala, empujando a través de la multitud, su rostro demacrado y decidido. Era Valentina, la hermana de Monteiro, a quien todos creían desaparecida, perdida en un mar de secretos oscuros. «¡Alto! ¡No pueden llevarlo!», gritó, lanzándose hacia adelante. Sus ojos ardían con furia. La sorpresa recorría la sala como un rayo. «¿Valentina?», murmuró Teresa, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Aquella mujer que había estado... «No todo lo que piensas es verdad, Alejandro. No sabes lo que has hecho». Su voz temblaba mientras su mirada se intensificaba, y algo en su expresión parecía quebrarse. Con un giro repentino, Valentina se volvió bruscamente hacia Teresa. «Tú», exclamó, «eres la clave de todo esto. Si solo supieras quién realmente eres». Las palabras de Valentina cortaron el aire como un cuchillo afilado. Teresa sintió que el nudo en su garganta se hacía más grande. «¿Qué quieres decir? ¿De qué hablas?». La confusión la invadía mientras el sudor comenzaba a resbalar por sus sienes. «Tú no entiendes. No eres solo un peón en este juego. Eres parte de un legado mucho mayor, algo que se remonta a generaciones». «Mientes», soltó Monteiro, desesperado. Pero las palabras de Valentina resonaban cada vez más alto. «No, Alejandro. Ella es la única que puede romper este ciclo. Tu propia hija, la sangre de tu sangre». El silencio se apoderó de la sala. Los murmullos se convirtieron en un estruendo ensordecedor. «¿Qué? ¿Cómo?». Teresa apenas podía procesar lo que estaba escuchando. Las miradas se concentraron en Monteiro, que palideció, el horror dibujándose en su rostro. «Es tu hija», insistió Valentina, su voz quebrándose en un grito de verdad. «La verdad que has ocultado durante mucho tiempo, para proteger tu imagen, para proteger tus intereses. Todo lo que has hecho para beneficiar a tu familia. Esta es tu familia». Un grito desgarrador resonó como un eco en su mente. La revelación la golpeó como una ola monumental. «No, no puede ser», balbuceó Teresa, sintiendo como el suelo se desmoronaba a su alrededor. Monteiro, temblando, intentó mantener la fachada. «Cállate, no le creas». Pero el aire lleno de tensión ya no le pertenecía. La sala estaba llena de miradas incrédulas, susurros, y de repente, toda lógica se había evaporado. Teresa sintió la opresión en el pecho, las lágrimas subían, pero la rabia despertaba más fuerte. «¿Por qué me has ocultado esto? ¿Si lo sabías? Si eras tú quien me debía proteger». La confusión y el dolor la atravesaban como flechas ardientes. Volvió la vista hacia Valentina.
¿Es cierto? ¿Soy su hija? Valentina, con la mirada llena de pena, asintió lentamente. Sí, Teresa, y es un legado de traición que no puedes permitir que continúe. Es hora de separar la verdad de la mentira. En un instante, toda la sala tembló de una nueva revelación. Monteiro, atrapado entre la verdad y la culpa, parecía un gigante caído. Todo esto es un error. Tienes que escucharme, Teresa. Yo he hecho cosas por tu bien. Su voz, llena de desesperación, se desvanecía en el eco de un grito. Se había encerrado en su propia prisión de engaños. De repente, un sonido ensordecedor resonó en la sala. Un disparo. Otra vez. Esta vez, el caos estalló en una marea abrumadora. Teresa se arrodilló, sintiendo el frío suelo y el terror apoderándose de ella. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hierve el aire? La multitud clamaba y las luces parpadeaban, revelando una verdad aterradora. Alejandro Monteiro, susurró Valentina con una mirada aterrada. La sala parecía girar, y en ese mismo instante, entre la confusión, un grito desgarrador resonó. La gente se agolpaba y empujaba. Los ojos se trasladaban entre el horror, la verdad y el peligro inminente. Fue entonces cuando una figura con una máscara entró en la sala, susurrando palabras que nadie podía oír, pero cuyas intenciones eran todas demasiado evidentes por la tensión en el aire. Esto no ha terminado. Resonó con un eco que impregnaba cada rincón. La sala estalló en un nuevo caos. ¿Quién era el misterioso intruso? ¿Qué otros secretos oscuros estaban por salir a la luz? Las preguntas giraban como un torbellino en la mente de Teresa, y se dio cuenta de que la verdad era la última cosa que podía salvarla. Pero ¿quién realmente la había traicionado? Todo lo que creía conocía ahora un matiz siniestro y peligroso. Una lucha por la revelación de su identidad había comenzado, pero el primer golpe estaba lejos de haber sido asestado. La verdad se volvía aún más escurridiza, pero en medio de ese caos, algo inesperado e impactante estaba a punto de suceder. 3 hombres de uniforme entraron por la puerta trasera, sus pasos resonando en el suelo de mármol. La multitud se apartó, intrigada y asustada. «¡Esta es la policía! ¡Todo el mundo en calma!», gritaron, pero el griterío ya había comenzado a desbordarse. La atmósfera era eléctrica, cada corazón latía con fuerza al instante. Teresa miró, confundida y asustada. Su madre, Elena, se encogió un poco, murmurando algo que solo ella podía escuchar. Monteiro, con su rostro pálido y sudoroso, parecía a punto de desmayarse. «¡No es lo que parece!», gritó, levantando las manos en señal de rendición, pero su voz temblaba al intentar mantener el control. «Están cometiendo un error». Los oficiales no se detuvieron ni un segundo. Se acercaron a Monteiro, sus miradas firmes, implacables. «Alejandro Monteiro, está usted detenido por múltiples cargos: corrupción, fraude y asesinato». Un silencio profundo llenó la sala, una calma helada antes de la tormenta que se desató. La incredulidad penetraba en cada mirada, y los murmullos crecían como un torrente. De pronto, una figura apareció en el fondo de la sala, empujando a través de la multitud, su rostro demacrado y decidido. Era Valentina, la hermana de Monteiro, a quien todos creían desaparecida, perdida en un mar de secretos oscuros. «¡Alto! ¡No pueden llevarlo!», gritó, lanzándose hacia adelante. Sus ojos ardían con furia. La sorpresa recorría la sala como un rayo. «¿Valentina?», murmuró Teresa, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Aquella mujer, que había estado ausente por tanto tiempo, ahora irrumpía en la escena de la manera más impactante. Monteiro, que ya no podía ocultar su angustia, enderezó la espalda. Como si un rayo de esperanza atravesara su oscuridad, Valentina había perdido toda. Pero lo que sucedió a continuación llevó a todos a un lugar oscuro. «¡Detente!», gritó Valentina mirándole con desesperación. «No todo lo que piensas es verdad, Alejandro. No sabes lo que has hecho». Su voz temblaba mientras su mirada se intensificaba, y algo en su expresión parecía quebrarse. Con un giro repentino, Valentina se volvió bruscamente hacia Teresa. «¡Tú!», exclamó.
Eres la clave de todo esto, si solo supieras quién realmente eres. Las palabras de Valentina cortaron el aire como un cuchillo afilado. Teresa sintió que el nudo en su garganta se hacía más grande. ¿Qué quieres decir? ¿De qué hablas? La confusión la invadía mientras el sudor comenzaba a resbalar por sus sienes. «¿Yo no entiendes? No eres solo un peón en este juego. Eres parte de un legado mucho mayor, algo que se remonta a generaciones». «Mientes», soltó Monteiro, desesperado. Pero las palabras de Valentina resonaban cada vez más alto. «No, Alejandro. Ella es la única que puede romper este ciclo. Tu propia hija, la sangre de tu sangre». El silencio se apoderó de la sala. Los murmullos se convirtieron en un estruendo ensordecedor. ¿Qué? ¿Cómo? Teresa apenas podía procesar lo que estaba escuchando. Las miradas se concentraron en Monteiro, que palideció, el horror dibujándose en su rostro. «Es tu hija», insistió Valentina, su voz quebrándose en un grito de verdad. «La verdad que has ocultado durante mucho tiempo para proteger tu imagen, para proteger tus intereses. Todo lo que has hecho para beneficiar a tu familia, esta es tu familia». Un grito desgarrador resonó como un eco en su mente. La revelación la golpeó como una ola monumental. «No, no puede ser», balbuceó Teresa sintiendo cómo el suelo se desmoronaba a su alrededor. Monteiro, temblando, intentó mantener la fachada. «Cállate, no le creas», pero el aire lleno de tensión ya no le pertenecía. La sala estaba llena de miradas incrédulas, susurros, y de repente toda lógica se había evaporado. Teresa sintió la opresión en el pecho, las lágrimas subían, pero la rabia despertaba más fuerte. «¿Por qué me has ocultado esto? Si lo sabías, si eras tú quien me debía proteger». La confusión y el dolor la atravesaban como flechas ardientes. Volvió la vista hacia Valentina. «¿Es cierto? ¿Soy su hija?» Valentina, con la mirada llena de pena, asintió lentamente. «Sí, Teresa, y es un legado de traición que no puedes permitir que continúe. Es hora de separar la verdad de la mentira». En un instante, toda la sala tembló de una nueva revelación. Monteiro, atrapado entre la verdad y la culpa, parecía un gigante caído. «Todo esto es un error. Tienes que escucharme, Teresa. Yo he hecho cosas por tu bien». Su voz, llena de desesperación, se desvanecía en el eco de un grito. Se había encerrado en su propia prisión de engaños. De repente, un sonido ensordecedor resonó en la sala. Un disparo, otra vez. Esta vez, el caos estalló en una marea abrumadora. Teresa se arrodilló, sintiendo el frío suelo y el terror apoderándose de ella. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hierve el aire? La multitud clamaba y las luces parpadeaban, revelando una verdad aterradora. «Alejandro Monteiro», susurró Valentina con una mirada aterrada. La sala parecía girar y en ese mismo instante, entre la confusión, un grito desgarrador resonó. La gente se agolpaba y empujaba, los ojos se trasladaban entre el horror, la verdad y el peligro inminente. Fue entonces cuando una figura con una máscara entró en la sala, susurrando palabras que nadie podía oír, pero cuyas intenciones eran todas demasiado evidentes por la tensión en el aire. «Esto no ha terminado», resonó con un eco que impregnaba cada rincón. El caos se desató. La figura avanzó, el pánico se extendía como la pólvora. Un segundo disparo estalló, seguido por un grito ensordecedor. El hombre quedó tendido en el suelo, el rostro pálido, mientras la gente se abalanzaba para protegerse. En el centro, Teresa vio a su madre caer sobre Monteiro, a sus brazos extendidos, el viento. Teresa apenas podía gritar. Su voz se perdía entre el griterío y el caos. Valentina se agachó, abrazando a su hermano. Pero Teresa sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Nadie se mueve». La voz enmascarada resonó, cada palabra un golpe en su pecho. Pero en medio de la confusión, alguien se acercó a Teresa. «Lucas, separes de mí. Nuestras vidas han estado conectadas más de lo que imaginas», dijo. Pero su mirada era oscura. «Hay algo que no te he contado». La urgencia de su voz la hizo detenerse. ¿Qué más podía desvelar?
Tu madre trabaja para ellos. Siempre lo ha hecho. Nunca ha querido que lo sepas. Su vida está llena de secretos. Desde el principio es una trampa. Las palabras de Lucas estrangularon su aliento, y la incredulidad siguió carcomiéndola. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Un nuevo escalofrío la recorrió, y sin querer recordó toda la vida, los momentos, las sonrisas, los abrazos. Todo había sido una fachada, y el tiempo se ralentizó. Lucas continuó temblando. La verdad es que ella planeó todo, y si no lo detienes ahora, ellos lo conseguirán y será demasiado tarde. La sala estaba en llamas, y el fondo se desmoronaba. ¿Quién era su madre realmente? ¿Qué más escondía? La máscara que cubría la verdad parecía desvanecerse, revelando un laberinto de mentiras y traiciones. Justo en ese instante, un ruido sordo resonó en la esquina, y la figura con la máscara giró, enfocando su atención en Lucas. «Eres un traidor, hijo». La revelación hizo eco en la sala, un rugido desgarrador que dejó a todos en shock. La verdad se convertía en su peor enemigo, y en ese instante final, Teresa entendió. Todo giraba en torno a ella. ¿Cómo salir de esa pesadilla? Mientras el caos organizaba su mundo, la verdad se deslizó como una sombra. La sala vibraba con el eco del escándalo. Todos los rostros estaban empapados de incredulidad, y la tensión se notaba como un peso en el aire. El joven testigo había lanzado una acusación explosiva, dejando a Monteiro al borde de la desesperación. Pero en medio de ese caos, algo inesperado e impactante estaba a punto de suceder. 3 hombres de uniforme entraron por la puerta trasera, sus pasos resonando en el suelo de mármol. La multitud se apartó, intrigada y asustada. «Hola, esta es la policía. Todo el mundo en calma», gritaron, pero el griterío ya había comenzado a desbordarse. La atmósfera era eléctrica, cada corazón latía con fuerza al instante. Teresa miró, confundida y asustada. Su madre, Elena, se encogió un poco, murmurando algo que solo ella podía escuchar. Monteiro, con su rostro pálido y sudoroso, parecía a punto de desmayarse. «No es lo que parece», gritó, levantando las manos en señal de rendición, pero su voz temblaba al intentar mantener el control. «Están cometiendo un error». Los oficiales no se detuvieron ni un segundo. Se acercaron a Monteiro, sus miradas firmes, implacables. «Alejandro Monteiro, está usted detenido por múltiples cargos: corrupción, fraude y asesinato». Un silencio profundo llenó la sala, una calma helada antes de la tormenta que se desató. La incredulidad penetraba en cada mirada, y los murmullos crecían como un torrente. De pronto, una figura apareció en el fondo de la sala, empujando a través de la multitud su rostro demacrado y decidido. Era Valentina, la hermana de Monteiro, a quien todos creían desaparecida, perdida en un mar de secretos oscuros. «¡Alto! ¡No pueden llevarlo!», gritó, lanzándose hacia adelante. Sus ojos ardían con furia. La sorpresa recorría la sala como un rayo. «¿Valentina?», murmuró Teresa, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Aquella mujer, que había estado ausente por tanto tiempo, ahora irrumpía en la escena de la manera más impactante. Monteiro, que ya no podía ocultar su angustia, enderezó la espalda, como si un rayo de esperanza atravesara su oscuridad. «Valentina, había perdido toda esperanza de que volvieras». Pero lo que sucedió a continuación llevó a todos a un lugar oscuro. «¡Detente!», gritó Valentina, mirándole con desesperación. «No todo lo que piensas es verdad, Alejandro. No sabes lo que has hecho». Su voz temblaba mientras su mirada se intensificaba, y algo en su expresión parecía quebrarse. Valentina se volvió hacia Teresa. «Tú», exclamó, «eres la clave de todo esto. Si solo supieras quién realmente eres». Las palabras de Valentina cortaron el aire como un cuchillo afilado. Teresa sintió que el nudo en su garganta se hacía más grande. «¿Qué quieres decir? ¿De qué hablas?». La confusión la invadía mientras el sudor comenzaba a resbalar por sus sienes. «Tú no entiendes. No eres solo un peón en este juego. Eres parte de un legado mucho mayor, algo que se remonta a generaciones». «Mientes», soltó Monteiro, desesperado.
Pero las palabras de Valentina resonaban cada vez más alto. No, Alejandro, ella es la única que puede romper este ciclo. Tu propia hija, la sangre de tu sangre. El silencio se apoderó de la sala. Los murmullos se convirtieron en un estruendo ensordecedor. ¿Qué? ¿Cómo? Teresa apenas podía procesar lo que estaba escuchando. Las miradas se concentraron en Monteiro, que palideció, el horror dibujándose en su rostro. «¡Es tu hija!», insistió Valentina, su voz quebrándose en un grito de verdad. «La verdad que has ocultado durante mucho tiempo, para proteger tu imagen, para proteger tus intereses. Todo lo que has hecho para beneficiar a tu familia. Esta es tu familia». Un grito desgarrador resonó, como un eco en su mente. La revelación la golpeó como una ola monumental. «No, no puede ser», balbuceó Teresa, sintiendo cómo el suelo se desmoronaba a su alrededor. Monteiro, temblando, intentó mantener la fachada. «Cállate, no le creas». Pero el aire lleno de tensión ya no le pertenecía. La sala estaba llena de miradas incrédulas, susurros, y de repente toda lógica se había evaporado. Teresa sintió la opresión en el pecho, las lágrimas subían, pero la rabia despertaba más fuerte. «¿Por qué me has ocultado esto? Si lo sabías, si eras tú quien me debía proteger». La confusión y el dolor la atravesaban como flechas ardientes. Volvió la vista hacia Valentina. «¿Es cierto? ¿Soy su hija?». Valentina, con la mirada llena de pena, asintió lentamente. «Sí, Teresa. Y es un legado de traición que no puedes permitir que continúe. Es hora de separar la verdad de la mentira». En un instante, toda la sala tembló de una nueva revelación. Monteiro, atrapado entre la verdad y la culpa. Parecía un gigante caído. «Todo esto es un error. Tienes que escucharme, Teresa. Yo he hecho cosas por tu bien». Su voz, llena de desesperación, se desvanecía en el eco de un grito. Se había encerrado en su propia prisión de engaños. De repente, un sonido ensordecedor resonó en la sala. Un disparo. Otra vez. Esta vez, el caos estalló en una marea abrumadora. Teresa se arrodilló, sintiendo el frío suelo y el terror apoderándose de ella. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hierve el aire? La multitud clamaba, y las luces parpadeaban, revelando una verdad aterradora. «Alejandro Monteiro», susurró Valentina con una mirada aterrada. La sala parecía girar, y en ese mismo instante, entre la confusión, un grito desgarrador resonó. La gente se agolpaba y empujaba. Los ojos se trasladaban entre el horror, la verdad y el peligro inminente. Fue entonces cuando una figura con una máscara entró en la sala, susurrando palabras que nadie podía oír, pero cuyas intenciones eran todas demasiado evidentes por la tensión en el aire. «Esto no ha terminado», resonó con un eco que impregnaba cada rincón. El caos se desató. La figura avanzó. El pánico se extendía como la pólvora. Un segundo disparo estalló, seguido por un grito ensordecedor. El hombre quedó tendido en el suelo, el rostro pálido. En el centro, Teresa vio a su madre caer sobre Monteiro, sus brazos extendidos. El viento había sido robado de ella. El horror llenó la sala. «¡Mamá!». Teresa apenas podía gritar. Su voz se perdía entre el griterío y el caos. Valentina se agachó, abrazando a su hermano, pero Teresa sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Nadie se mueve». La voz enmascarada resonó, cada palabra un golpe en su pecho. Pero en medio de la confusión, alguien se acercó a Teresa. «Lucas, no te separes de mí. Nuestras vidas han estado conectadas más de lo que imaginas», dijo, pero su mirada era oscura. «Hay algo que no te he contado». La urgencia de su voz la hizo detenerse. ¿Qué más podía desvelar? «Tu madre trabaja para ellos. Siempre lo ha hecho. Nunca ha querido que lo sepas. Su vida está llena de secretos. Desde el principio es una trampa». Las palabras de Lucas estrangularon su aliento, y la incredulidad siguió carcomiéndola. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». Un nuevo escalofrío la recorrió, y sin querer recordó toda la vida, los momentos, las sonrisas, los abrazos. Todo había sido una fachada, y el tiempo se ralentizó. Lucas continuó, temblando. «La verdad es que ella planeó todo,
Y si no lo detienes ahora, ellos lo conseguirán, y será demasiado tarde. La sala estaba en llamas, y el fondo se desmoronaba. ¿Quién era su madre realmente? ¿Qué más escondía? La máscara que cubría la verdad parecía desvanecerse, revelando un laberinto de mentiras y traiciones. Justo en ese instante, un ruido sordo resonó en la esquina, y la figura con la máscara giró, enfocando su atención en Lucas. «Eres un traidor, hijo». Las palabras impactaron como un rayo, y Teresa sintió que caía al abismo. Lucas, su viejo amigo, su confidente, era parte de todo este horror. La verdad se retorcía. Se convertía en su peor enemigo. «No, no puede ser», dijo Teresa, sintiendo que se le escapaba el aliento. «¿Qué quieres decir?». La incredulidad llenaba el aire. El pánico se extendió como fuego, mientras la figura enmascarada sonreía. Un destello en sus ojos. «Todo ha sido un juego, pequeño peón. Lucas no es solo tu amigo. Es el hijo que Monteiro siempre quiso, haciéndote parte de su plan de venganza. Y ahora, todo ha comenzado». Un grito desgarrador salió de los labios de Teresa. El vacío en su pecho se sentía como una condena. ¿Era Lucas realmente el enemigo? Todo su mundo se desmoronaba. La sala giraba, el caos convirtiéndose en un oscuro carnaval de revelaciones. El disparo resonó otra vez, y el terror invadió cada rincón. Todo lo que creía conocer ardía en la confusión. Queda un eco hueco en su mente. ¿A quién se puede confiar? La lucha por la verdad se adentraba en un abismo del que parecía no haber salida. Y si el mayor enemigo estaba más cerca de lo que nunca había imaginado. La verdad apenas comenzaba a salir a la luz, pero ya era demasiado tarde para escapar del oscuro destino que los aguardaba. Las luces parpadeaban en la sala como reflejos de una tormenta. Teresa sentía el latido de su corazón resonando en sus oídos, mientras la tensión se acumulaba a su alrededor. ¿Era verdad lo que Valentina había dicho? ¿Realmente era la hija de Alejandro Monteiro? La revelación era un terremoto dentro de ella. Monteiro, atrapado entre la desesperación y el delirio, temblaba como una hoja al viento. Pero en sus ojos la ira comenzaba a bullir. «Esto es absurdo», gritó. Su voz crujía como un tronco seco. «No puedo, no la he visto, no es mi hija». Las palabras venían con un desespero tan palpable que la multitud contuvo la respiración. Valentina, trémula, avanzó un paso. «Tú lo sabes, Alejandro. Sabes que está en nuestro linaje y que nada podrá ocultar la verdad por más tiempo». Era un juego peligroso, un pulso entre el odio y la necesidad de proteger a su propia sangre. El ambiente se llenó de murmullos. Cada mirada era un dardo, cada susurro una espada. Teresa, aún temblando, siguió buscando a Lucas en la masa de cuerpos, pero solo vio confusión reflejada en sus ojos. «Lucas, ¿tú sabías?». Su voz era un hilo de desesperación. La traición le quemaba la garganta. El joven frunció el ceño, buscando sus palabras. «No quise que terminaras así. Solo trataba de protegerte». Su rostro no mostraba la desfachatez anterior. Ahora era solo un reflejo de angustia y arrepentimiento. El caos estalló nuevamente. La figura enmascarada que había irrumpido, moviéndose con una agilidad inquietante, se posicionó frente a ellos. «La verdad no puede permanecer en la sombra por más tiempo. Todos ustedes están conectados, y hoy el destino de este legado cede». Un grito desesperado cortó el aire. Las luces parpadearon y en un instante, un nuevo disparo resonó. El tiempo se detuvo. El hombre que había caído al suelo, el extestigo, yacía inmóvil. La sala temblaba con la repentina explosión de terror. La humanidad había perdido otro testigo. «¡No!», Teresa gritó, su voz desgarrándose mientras avanzaba, el horror impregnando su ser. En ese momento, comprendió que la amenaza era mucho más cercana de lo que se imaginó. La lucha no era solo por la verdad, sino por la vida misma. Las palabras de Valentina parecían flotar. «El legado se rompe aquí. No permitas que tu vida sea una extensión de sus crímenes». La determinación tallada en su rostro se erguía sobre la tragedia.
Teresa sintió un fuego encenderse en su interior. Así que es verdad, entonces. Si soy parte de esto, pelearé por la justicia, gritó con una fuerza renovada. Las miradas se voltearon a ella, y el murmullo creció. En cada rostro, una chispa de esperanza o desesperación. La elección estaba clara. De repente, Monteiro se abalanzó, dispuesto a huir, pero un grupo de oficiales lo acercó rápidamente. Su voz temblorosa subía como un eco. «Detenido, por los crímenes que has cometido». Finalmente, era el desplome de un imperio construido sobre mentiras. La multitud se arremolinó en un torbellino de emociones, con ojos centrados en un futuro incierto. Lucas, furtivo, tomó la mano de Teresa. «Lo siento, no quise arrastrarte a esto», murmuró. Ella lo miró. Sus ojos ardían. El camino hacia la verdad estuvo manchado de traiciones, pero había luz al final. «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó Valentina, la mirada fija en Teresa, quien sintió el peso de todas sus decisiones. La sala parecía vaciarse de aire, cada corazón latiendo en espera. Un nuevo capítulo iba a abrirse, y Teresa estaría al frente. De pronto, la figura encapuchada levantó una mano, como intelectual y predator, y se dirigió a Teresa. «El mundo está aún lleno de secretos. Esto es solo el principio». El eco de sus palabras resonó y como un trueno marcó el final de un turbulento encuentro. Y así, con el estruendo del pasado aún resonando, la historia de Teresa apenas comenzaba. Las verdades escondidas se alzaban desde las sombras, y ella no se detendría hasta que cada una de ellas saliera a la luz. Antes de despedirme, necesito recordarte algo muy importante. Suscríbete ahora mismo a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo y asegurarte de que mejoras el futuro del contenido. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Ve y comparte instantáneamente